Buenas noches, alumnos de Mecánica de Fluidos y Termodinámica. Envíen la palabra presente, envíen la palabra presente que la clase está siendo grabada. Además, en 5 minutos les voy a llamar para registrar su asistencia en el sistema ORS. Permiso.
Alanya Castillo. Presente. Buenas noches, Buenas Alanya. noches, profesor. Buenas noches. Cabello Lázaro. Cabello presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Cabello. Cani Caguana. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Cani. Cargua Cusma Romero. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Cargua Cusma. Catachura Goza. Selmi Ramírez. Chan Dolorier. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Chan. Espinosa Tiza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Espinosa. Guerrero Toro. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, Guerrero. Guillén Peña. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillén. Jesús Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Jiménez Alegría. Loyola Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Loyola. Marca Piña Avendaño. Martínez Guamán. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Martínez. Misari Barzola. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Misari. Mías. Ramón Ávila. Rodríguez Vázquez. Sánchez Guamanyauri. Presente, profesor. Buenas noches. Torres Trigueros. Buenas noches, Torres. Trejo Tassi. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Trejo. Celada Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Celada. Vamos a hacer un último llamado. A ver. Catachura. Selmi. Jiménez Alegría. Jiménez, presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Jiménez. Marca Piña Avendaño. Ramírez Díaz. Ramón Ávila. Rodríguez Vázquez. Bueno, vamos a registrar el tema y la asistencia. Sí. Bien, vamos a ahora ver lo que es el flujo de fluido en sistema de tubería. La pregunta es, ¿por qué existen los sistemas? ¿No? ¿Cómo son las tuberías? Dependiendo, algunas son de metal, de fierro, tubo estirado, extruido y una variedad. Se fabrican las tuberías en la industria metalmecánica a 6 metros, pero tienen el problema de la corrosión, ¿no? Ahora han sido reemplazados por materiales de PVC,
¿no es cierto? En el cual ya no tenemos una tubería de 6 metros, vienen por rollos, ¿no? Entonces ya los sistemas, ven ustedes, los sistemas de desagüe, agua potable ya vienen en materiales con mayor resistencia, mayor vida útil. Anteriormente los sistemas de tuberías de desagüe eran de concreto, ¿no? Y se deterioraba el cemento, entonces ya había problemas. Entonces necesitamos, nuestro organismo también tiene un sistema de tuberías, por donde ingresa el aire, ingresa a nuestros pulmones, tenemos todo nuestro sistema digestivo, ¿correcto? Ahí tenemos tuberías, intestino grueso, intestino delgado, o sea, es un sistema porque tiene válvulas, tiene codos, cambia de dirección. Entonces, tal como dice, ¿no? En la industria, para transportar, ya sea, por ejemplo, les hablo, a ver, de la industria de leche, por ejemplo, la industria de vinos, ¿no? Para transportar la leche de vinos, utilizan ¿qué cosa? Materiales no tóxicos, ¿no? Formados por PVC especiales, reforzados con poliamida, ¿no? Se usa mucho en la industria, ¿no? Pero si voy a transportar agua, pues es el PVC que conocemos común y corriente, ¿no? Entonces, hay reforzadas, no reforzadas, pesadas. Entonces, necesitamos ¿qué cosa? En muchos casos, tal como dice, transporte de sustancias químicas, líquidos industriales, ¿no? Por ejemplo, líquidos para limpieza. Entonces, el tema es que el mercado requiere, ¿no? Una incontables kilómetros de tuberías a escala relativamente. Por ejemplo, el sistema de gas. ¿Cómo viene el gas? Imagínense cuántos kilómetros de tubería desde el gas de camisea hasta el punto, la troncal. El gas se tiene que transformar en tuberías. Entonces, el desarrollo, el sistema industrial requiere de tuberías, pero flujo interno, ¿no? Flujo externo es cuando vemos el riego. También tenemos tuberías más pequeñas, los controles hidráulicos, todo lo que son cargadores frontales, ahí trabajan con sistemas hidráulicos a alta presión, ¿no? Presión del orden de las 36 bar hasta 80, 90 bar, trabaja ahí, alta presión. En los sistemas de calefacción, ahí a presión atmosférica, los sistemas de aire acondicionado a presión atmosférica, sistemas de flujo cardiovascular, o sea, todo nuestro sistema, nuestro flujo sanguíneo es un sistema de tuberías, venas y arterias, análogos son tuberías de sangre. Nuestro sistema pulmonar también transporta aire. Y las características de los flujos pueden ser estables o inestables. La estabilidad tiene que ver con el tiempo, como les había indicado, ¿no? De que pueden ser variables en el tiempo o no variar en el tiempo. Uniformes y no uniformes. Pueden variar en el espacio o variar en el espacio. Pueden ser compresibles e incompresibles. Se pueden deformar, tener una deformación volumétrica significativa o una deformación volumétrica muy pequeña. O sea que es complejo, ¿no? Y la tubería puede ser elástica o no elástico, o tal vez viscoelástico, ¿no? Porque algunos son, entre comillas, rígidos, otros son muy elásticos, otros tienen un término medio, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema? En un sistema necesitamos elementos y componentes. Los elementos de tubería son tramos de tubería de diámetro constante. ¿Cuáles son los componentes de tubería? Válvulas, conexiones en T, codos, reductores o cualquier otro dispositivo que pueda crear pérdida en el sistema. O sea que todos los componentes de tubería son necesarios porque necesito tener válvulas de control, conexiones en T para pull, codos, reductores. Todos estos elementos que se denominan componentes de tuberías me van a generar qué cosas pérdidas.
Los elementos de tubería también me generan pérdidas. El sistema en sí, el fluido, cada vez que pase por las tuberías, se van a generar pérdidas, ocasionados por los elementos de tubería y por los componentes de tubería. Los primeros van a generar pérdidas primarias, que los cuantificamos tal como habíamos visto, depende del factor de fricción, ¿no? Y las pérdidas secundarias que se necesitan, ¿no? Tenemos que uniones, tenemos codos, tenemos válvulas, inevitables, allí se dan pérdidas. Se dice menores porque en comparación a las pérdidas primarias tienen un nivel más bajo, pero no son despreciables, ojo. O sea, no son despreciables, salvo que me indiquen que mi sistema, las pérdidas secundarias son despreciables. Entonces, todo es sistema, ¿no? Sistema de aire acondicionado, sistema cardiovascular, sistema de calefacción, un sistema a gas, tuberías, válvulas, codos. Se tienen que diseñar los sistemas. ¿Dónde va la válvula, por ejemplo, no? A veces me han preguntado, válvula, a ver, tenemos una planta, ¿dónde se va a poner válvula? ¿Cuál es la función de la válvula? ¿En dónde vamos a poner T? ¿Por dónde ponemos un sistema de, por ejemplo, de purga para hacer mantenimiento? ¿Cómo hacemos la topología del sistema de tuberías de tal manera que yo pueda parar una línea, cierre una válvula y trabaja al 50% de la planta, ¿no? O sea, los sistemas de tubería tienen que ser, deben tener su capacidad para mantenimiento. Eso le llama mantenibilidad, le llama, ¿no? Entonces, es complejo. Les explico eso porque, además, en los sistemas de tubería puede haber componentes que agreguen energía al fluido o le quiten energía al fluido, tomen su energía. Elementos que añaden energía al sistema son las bombas. ¿Por qué? El fluido pierde presión, inevitablemente pierde presión, y la bomba le dota de presión. Las turbinas extraen energía del fluido, la bomba le cede energía, la turbina extrae energía. ¿Qué tipo de energía? Puede ser la de presión, puede ser la cinética, ¿no? En algunos casos puede ser la geodésica. Y acá hablamos, ¿no? Se dan pérdidas en los sistemas de tubería, inevitablemente. Las primeras se dan debido al esfuerzo cortante en la pared. Y eso ustedes recordarán, el esfuerzo cortante en la pared, considerando la ley de viscosidad de Newton, me indica lo siguiente, que el esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de velocidad en dirección normal. Y eso está asociado con el coeficiente de viscosidad o viscosidad absoluta. Y también a la derecha vemos las pérdidas debido a los componentes de tubería, ¿no? Codos, T's, válvulas son necesarios. Un sistema no puede ser lineal, tiene que dar la vuelta, tiene que subir, tiene que bajar, tiene que haber válvulas de control, tiene que haber válvulas de purga, tiene que haber test, ¿no? Tiene que tener válvulas de compensación. Y todos estos uniones generan pérdida de presión. Vamos a hablar ahora de las primeras pérdidas. Las pérdidas por fricción en los elementos de tubería. Entonces, las pérdidas de carga como altura, alguien encontró la relación que existe entre las pérdidas, tomando como referencia un coeficiente de resistencia y la descarga o caudal, ¿no? Planteo su ecuación de que las pérdidas primarias son proporcionales a la descarga de un exponente. Al evaluar, aplicar la teoría de similitud, encuentra de que este exponente es igual a 2. El coeficiente de resistencia, R, puede ser función de la aspereza de la tubería y del número de Rey.
de la longitud y el diámetro de la tubería. O sea, depende el coeficiente de resistencia R, depende de muchos factores. Uno de ellos es la aspereza de la tubería. Otro es el número de Reynolds. Otro parámetro que influye es la longitud. Y otro, el parámetro es el diámetro del elemento de tubería. Darcy fue el que evaluó esto y determinó de que el coeficiente de resistencia primario lo puede evaluar como el factor de fricción por la longitud entre 2G diámetro por área al cuadrado o 8 veces el factor de fricción por la longitud de tubería entre G cuadrado por D a la quinta. Existe un diagrama denominado Moody que representa una imagen muy compleja, la variación de ¿quién? De este factor de fricción para una amplia gama de número de Reynolds y de asperezas relativas. O sea, el factor de fricción en general, es una función de la aspereza relativa, que es E entre D, rugosidad entre el diámetro absoluta de la aspereza relativa y del número de Reynolds. Moody encontró esta relación. Acá les presento el diagrama. Vean ustedes en esta columna, vamos a amplificar un poco. Ahí creo que. Factor de fricción. Zona laminar hasta 2300 más o menos. Si yo tengo un flujo laminar, el factor de fricción es igual a 64 sobre el número Reynolds. Pero si estoy en una zona donde empiezan las turbulencias, el factor de fricción depende del número de Reynolds que está en las abscisas y de la aspereza relativa. Acá, por ejemplo. Yo trazo el número de Reynolds, levanto y busco la aspereza relativa y donde se cruza, ahí interseca y trazo el factor de fricción, la línea para obtener el factor de fricción. En general, en una zona intermedia, el factor de fricción depende del número de Reynolds y de la aspereza relativa. Pero si voy a una zona extra turbulenta, donde el número de Reynolds está por el orden del 2 por 10 a la séptima, equivalente a 20 millones, significa 20 millones de que la fuerza de inercia es igual a 20 millones la fuerza viscosa. O sea, donde el cambio en el movimiento es tan alto que la viscosidad no puede regularlo. O sea, la fuerza inercial es 20 millones la fuerza viscosa. Pero ¿qué pasa en esta parte? Laminar. Me está indicando que el número de Reynolds, 2300, significa que la fuerza inercial es igual a 2300 veces la fuerza viscosa. Entonces, la viscosidad regula el movimiento laminar, pero cuando aparecen las turbulencias, explosiones, ya a partir de 5000, ya zona de transición, le llaman, vean, zona de transición y zona de flujo completamente turbulento. Y acá, extra turbulento. Todo esto es extra turbulento. Primera zona, laminar. El factor de fricción depende solo del número de Reynolds, solo de Reynolds. Su fórmula F64 sobre Reynolds. Es bien difícil encontrar estos flujos.
Zona en transición de 2.300 hacia arriba. Hasta 4.000. Hasta 4.000. Hay una zona crítica, zona transición. Y luego pasamos a zona completamente turbulenta a partir de 9.000. ¿No? Transición, estamos de 2.300 hasta 4.000 más o menos. Una zona crítica, zona de transición. Estas son algunos, se llama zona crítica, esta zona de transición de 4.000 a 9.000. Donde aparecen el movimiento caótico y luego es zona completamente turbulenta. El diagrama de Moody, ¿no?, fue presentado en el año 1944, ¿no? Repito, acá predomina el número de Reynolds, en la zona intermedia el número de Reynolds y la aspereza relativa, y en la parte derecha solamente la aspereza relativa. Vean acá, si yo trazo dos verticales entre 4 por 10 a la séptima y 5 por 10 a la séptima, trazo, sería acá 40 millones y 60 millones de número de Reynolds. Es un horizontal, o sea, para cualquier valor acá, quien define el factor de fricción, ¿quién es? La aspereza relativa. ¿Qué es la aspereza relativa? Un número dimensional que es el cociente entre la rugosidad promedio de la tubería sobre su diámetro. Acá se muestra las rugosidades en pies y en milímetros. El primer caso es acero remachado, concreto, madera, hierro colado, hierro galvanizado, hierro forjado, tubos estirados. Los plásticos o tubos estirados por lo general tienen baja rugosidad, tal como pueden ver ahí, 0.0015. Este tramo de Moody, todo este tramo, esta zona de Moody, necesitamos modelar esta zona y la zona intermedia, toda esta zona intermedia. El factor de fricción es función de la número de Reynolds y de la aspereza relativa, que está acá. Swan y Yang son los que han modelado y tenemos una ecuación analítica para poder expresar. Salvo que me indique que el flujo es extraturbulento, solo depende de la aspereza de 20 millones de Reynolds hacia arriba. O flujo laminar cuando el número de Reynolds sea menor que 2.300. Pero si estamos en zona intermedia, depende de los dos. Dice, para análisis de red de tubería es necesario utilizar casualmente, tal como indico, las formas empíricas aproximadas, equivalentes, en las que el factor de fricción se puede obtener en función del número de Reynolds y de la aspereza. Se han desarrollado varias expresiones, justo las que le indico. El factor de fricción es igual a 1.325 logaritmo neperiano de 0.27 E entre D más 5.74 el recíproco de Reynolds a la 0.9 y todo esto elevado a la menos 2. ¿Y para qué necesito el factor de fricción? Porque el coeficiente de resistencia 8L G pi cuadrado por D la quinta por el factor de fricción. ¿Correcto? Y el factor de fricción es complejo. Tal como he indicado, depende de quién. De la aspereza relativa. Esta es la aspereza relativa.
y del número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds es igual a la relación entre la fuerza de inercia y la fuerza de... Es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro hidráulico entre el coeficiente de viscosidad. Ese es Reynolds. Algunos ponen, no quiere trabajar con la viscosidad absoluta, quiere trabajar con la viscosidad cinemática. Pone la velocidad, el diámetro, y usted pase a dividir la densidad, la viscosidad sobre la densidad, y eso recibe el nombre de viscosidad cinemática, que se mide en Stokes. La velocidad por el diámetro sobre no. Viscosidad. Pero en los flujos no trabajamos con la velocidad, ¿no? La descarga, muy bien, la descarga, profesor, la descarga Q es igual a la velocidad por el área. Es igual a la velocidad por el área. El área es pi d cuadrado sobre 4. De tal manera que mi expresión de número de Reynolds, que es igual a BD sobre nu o ρ BD sobre nu, no voy a expresar en función de la velocidad, sino tenemos que expresar en función de la descarga o el caudal. O sea, que es igual a la velocidad y acá podemos despejar, ¿no? La velocidad es igual a 4 de pi de cuadrado, ¿no? 4Q sobre pi de cuadrado. Y usted reemplaza en la fórmula de Reynolds. Entonces, Reynolds, ¿a qué es igual? Acá tenemos, ¿no? Acá, por ejemplo. B es 4. Entonces, acá, el Reynolds puede ser para mí, reemplazamos. El número de Reynolds ahora es igual a la velocidad. 4Q. 4Q entre pi de cuadrado. Por el diámetro. Sobre nu. Viscosidad cinemática. Simplificamos un diámetro y nos sale el número de Reynolds. No se olviden esta expresión. 4 veces la descarga sobre pi por diámetro por la viscosidad cinemática. 4Q entre pi de nu. Y no quiero, acá no va Reynolds, sino va 1 sobre Reynolds. Entonces va pi de nu sobre 4Q. Esto depende del grado de acabado de la tubería. Entonces hay que dar forma en función de la descarga, no la velocidad, porque nosotros trabajamos con las descargas. Entonces, la velocidad es igual a 4 veces la descarga entre pi por d cuadrado. Y se reemplaza en función de la descarga. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar para poder avanzar. Ya tenemos el factor de fricción y lo multiplicamos por los valores que se indica para obtener el coeficiente de resistencia. Acá. Este es el coeficiente de resistencia, que me va a ayudar mucho a poder resolver mis ejercicios, ¿no? Acá tengo. Esta es la expresión. Compleja. Acá podemos ver qué pasa cuando el Reynolds es muy alto, del orden de los 20 millones. 1 sobre 20 millones, este es muy pequeño, y vemos que el coeficiente de resistencia solamente depende de 1.07 LG por D a la quinta logaritmo de 0.27 rugosidad relativa elevado a la menor. Solo cuando se garantice que el Reynolds está por el orden de los 30 millones, 40 millones. Hay algunos libros que por no, o solucionarios mal hechos que por no hacer un estudio real, lo anulan, ¿no?
No hay que anularlos, salvo que se garantice. Salvo que se garantice de que el número de Reynolds es muy alto. Salvo que el número de Reynolds sea, pero tenga un valor del orden de, por ejemplo, del orden de los 40 millones. De 40 millones. Significa que ha superado la fuerza inercial, ha superado en 40 millones a la fuerza viscosa. Un club. Allí sí puede ser, si el Reynolds es mayor que 40, o tiende a cero, entonces todo este término tiende a cero. Caso contrario, se debe tomar en cuenta. Para poder estudiar en forma organizada, se acostumbra a darle a esto de acá la letra A, asignarle una variable. A todo esto para mí va a ser una. A 0.27 ETD, esta es la letra B. No usamos la letra D. Y C usaría acá, pero no lo quiero de Reynolds, sino 1 sobre Reynolds, ustedes han visto arriba, es 4Q entre pi de nu. Entonces, 1 sobre Reynolds es igual a pi de nu sobre 4Q. Entonces, ahí se saca un coeficiente C. Y cada tubería tiene su A, su B y su C. De tal manera que hago una tabla para caracterizar la tubería. ¿Con qué se caracteriza? Muchas veces dice, caracteriza. Ah, ¿qué es caracterización? Ah, ¿de qué son los parámetros que definen su funcionamiento? Esa es la caracterización. La resistencia depende de quién? De la longitud, profesor, muy bien. Del diámetro, de la rugosidad relativa, del número de Reynolds. Eso es caracterizar. Entonces, acá, y en esta forma, esta ecuación, tengo que dar forma. Disculpen, tengo que arreglarlo acá. Entonces, esto va a quedar así, 5.74. Y 1 sobre Reynolds, ¿a qué es igual? Es igual a pi de nu sobre 4. Era 0.9. Y esto es el C. ¿Quién es C? El C es esto de acá lo que va a salir. C es el factor que acompaña a Q a la menos 0.9. Entonces C es para mí, C es igual, hay que obtener el C, dependiendo de cada ejemplo, el C es 5.74. ¿No? Por pi de nu sobre 4 y todo elevado a la 0.9. Eso es C. Toda tubería tiene su parámetro C. Y esto va a estar multiplicado por Q menos 0.9. Entonces, ¿cómo caracterizamos el resistencia? Yo digo, este es igual a A, abro paréntesis, logaritmo de B más C por Q a la menos 0.9. ¿Y esto elevado a qué cosa? A la menos 2. ¿Cómo tengo A? Tabulo 1.07 L G por D a la quinta. ¿B quién es? 0.27 la rugosidad relativa entre D. ¿Quién es C? 5.74 pi diámetro, viscosidad cinemática, que es la absoluta entre la densidad, dividido entre 4, elevado a la 0.3. Y ya tengo el coeficiente de resistencia que caracteriza a la partida. Nuestro organismo también tiene, ¿no?, su coeficiente de resistencia, ¿no?, nuestro intestino. ¿De qué depende? De la longitud, del diámetro, de la rugosidad
depende de la viscosidad del fluido que tomemos, ¿no? Porque es la interacción de la tubería con el fluido. Ojo, es algo dinámico, una interacción. Entonces, de eso se trata, ¿no? La caracterización del flujo en las tuberías a través de esta expresión de Son-Yang. También existe una fórmula empírica de Hansen-Williams que lo usan los ingenieros sanitarios, todo, que dice la resistencia depende de un factor K1 por la longitud entre un coeficiente C elevado a la X por diámetro a la M. Y el K1 depende del exponente X, es 1.85, el M es 4.87 y la constante K1 depende del sistema de unidades. En el sistema internacional, K1 tiene valor de 10.59. Y si estamos trabajando en unidades inglesas, 4.72. La expresa C lo podemos obtener de esta tabla. Valores nominales del coeficiente C de Hansen-Williams. Tubería extremadamente lisa, asbesto, cemento, C vale 140. Si la tubería, vean, es de hierro colado nuevo liso, pero ¿cómo es C? ¿Directa o inversa? Veamos, inversa. A menor C, a mayor C, menor resistencia. Y a menor C, mayor resistencia. O sea que tubería lisa, un C alto, menor resistencia. Acá, conforme estamos disminuyendo, la rugosidad va aumentando, las pérdidas van aumentando. Hierro colado, nuevo, liso, 130. Estaca de madera, 120. Hierro colado ordinario, acero 100, arcilla vitrificada, 110. Hierro colado y acero remachado, después de algunos años de uso, entre 95 y 100. Tuberías viejas deterioradas de 60 a 80. ¿Qué significa esto? Que cuando una tubería es nueva, tiene un C alto, poca resistencia. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Se deteriora. Al deteriorarse, su C disminuye y aumenta la resistencia. Es inversamente proporcional al coeficiente de resistencia. Y acá presentamos la ecuación de energía tanto para tubería serie y en paralelo. Vean acá, este R1 es primario, este R es secundario y todo este es R global. Esto se debe a las pérdidas primarias, esto se debe a las pérdidas secundarias y todo esto de acá es el R1 global. Me dan un minuto. Bien, gracias. Entonces acá tenemos el R1 global, acá el R2 global, el R primario, más el R secundario y depende de la descarga. El R secundario es la sumatoria de los factores de pérdida secundario entre 2 veces la gravedad por el área elevado al cuadrado. Todo esto se puede evaluar de la siguiente manera, y hemos visto, el otro es el R global, en general cualquier R es igual, cualquier R es igual a 8 F L G pi cuadrado
y al cuadrado por D a la quinta. Primario. La secundario es igual 8 veces sumatoria de K, factores de pérdida secundaria, G pi cuadrado por D a la cuarta. Lo pueden trabajar tal como lo ven o así. 8FLG pi cuadrado por D a la quinta, 8 sumatoria de K, G pi cuadrado por D a la cuarta. O puede factorizar usted. Acá 8 factoriza. Denominador G pi cuadrado por D a la cuarta. Y acá viene FL entre D más sumatoria de K. Lo puede trabajar en, como vea, primera, 8FL G pi cuadrado por D a la quinta, 8 sumatoria de K, G pi cuadrado por D a la cuarta, o 8 G pi cuadrado por D a la cuarta. Porque acá no se ve bien. D a la cuarta, F entre D más sumatoria de K. Acá está en función del área. Entonces, toda tubería tiene su factor de coeficiente de resistencia, que es la suma global, que es la suma del R primario más el R secundario. Y acá ustedes no ven la altura cinética. Por lo general, los cambios de altura cinética entre dos puntos A y B son despreciables, salvo que en el ejemplo le indican de que los cambios de energía cinética no son despreciables. Pero eso es, lo correcto sería, porque cualquier otro problema, lo correcto sería acá, P entre P específico más Z más B cuadrado sobre 2G. Acá está despreciando, pero algunos, por ejemplo, hay en unos procesos en los cuales no se desprecia, acá hay que sumarle más B cuadrado. Ahora que en los sistemas de tubería despreciamos la altura cinética, es otra cosa, ¿no? Que despreciemos esto, que digamos que esto sea despreciable, pero se debe poner. Entonces, tenemos que evaluar las pérdidas. ¿Qué me indica esto de acá? De que toda la energía que tenía en A es la energía que tengo ahora en B, más lo que se ha perdido. ¿No? Todo esto de acá es lo que se ha perdido. Pérdidas. Todo esto son la evaluación de pérdidas. Todo esto de acá. HL. Pérdida. La energía que hay en A es la energía que hay en B más pérdidas. O la energía en A menos la energía en B, pérdidas. Las pérdidas son inevitables, las tuberías tienen fricción. Tenemos codos, T, válvulas. ¿No? Entonces, vamos a tener que tomar en cuenta todos estos aspectos para poder hacer un balance de energía. Tuberías en serie. Tuberías en serie comparten la misma descarga, es como conexiones en serie, la misma corriente. Como tienen la misma descarga, ya no es QI. Todas estas tuberías son iguales a un valor Q. Todas estas dependen de un valor Q único. Entonces ya Q1 es igual a Q2, es igual a Q3, igual a Q4, igual a Q5. Entonces, se factoriza y va a quedarnos R1 más R2 más R. Tendré que sumar todas las descargas en serie. En serie significa que este valor, disculpen, cambié de color. Este valor Q1 es igual a Q2, veces para serie y paralelo. Y entonces, ¿qué pasa? Como todos son iguales, sale fuera y va a quedar acá R1 global
Acá R2 global. Y Rn global. Y como es constante se factoriza y al final para tuberías en serie va a salirme de que debo sumar todos los coeficientes de resistencia y luego multiplicarlo por la descarga, que es único. ¿No? Ese es el caso. Este es para serie en paralelo. Por eso indica, ¿no? Tuberías en serie, N tuberías en serie. Vean. Así queda la ecuación. La energía en A menos la energía en B, la sumatoria de I igual a 1. Todo esto de acá son los coeficientes de resistencia global. Todos los RI. Por Q4. Todos los RI. Y el primario más el secundario. Ya saben que el primario, tal como indicado, es igual a 8 F L G pi cuadrado por D a la quinta, no lo que les he puesto, ¿no? El R global, reitero, acá es 8 veces F L, acá viene G pi cuadrado D a la quinta. Y el secundario, 8 veces el factor de pérdida secundario, sumatoria de los factores de pérdida secundario, G pi cuadrado por D a la cuarta. O puede factorizar, como les indicaba, usted puede factorizar y puede obtener. Entonces, tuberías en serie significa uno a continuación de otro. Y el tema de tuberías en paralelo lo vamos a ver en la siguiente sesión, porque hoy día tiene su práctica calificada. Voy a dejar de compartir, no sé si hay alguna pregunta. Entonces ingresen a la hora directamente al enlace del aula virtual, a la hora, y descargan, y ahí tienen las indicaciones, y envían. El envío es solamente por el aula virtual, ustedes ya saben. No sé si hay alguna pregunta respecto al tema tratado de sistema de tuberías. Recording stopped. Bien, como no hay ninguna pregunta, entonces voy a finalizar esta sesión. Por favor, ingresen a la hora. Y buenas noches con todos. Ya, permiso.